Me gustaría empezar con el argumento que nos propone la frase del político y economista Stuart Mill. ¿Es posible que las relaciones y los sentimientos que surgen en ellas estén vinculados a algo distinto al interés pecuniario? Donde hay amor no hay temor, son incompatibles. Por eso el odio arraiga entre el miedo. ¿Miedo a qué? ¿A quién? ¿A lo diferente? ¿Al que no es como nosotros? ¿Pero qué o quién forma ese nosotros? Es con el contacto y con el intercambio como una sociedad puede progresar, según Jean Malugui. Nosotros somos el eslabón perdido, tanto tiempo buscado, entre el animal y el hombre auténticamente humano, dijo Konrad Lorenz. Y me he permitido empezar con estas dos citas de relevantes científicos, un etnólogo y un etólogo, dedicados ambos al estudio del comportamiento. El primero centrado en las culturas y en los pueblos, desde una visión antropológica, y el segundo en el mundo animal. Sus miradas confluyen y nos dan una idea de cómo el hombre participa en la creación de su propia existencia compartida. Entramos en contacto con los otros humanos y con el resto de la vida que nos rodea para intercambiar conocimientos, sentimientos y acciones. A veces nos alejamos de ese intercambio que nos enriquece con la diferencia para convertirnos en ese eslabón buscado por los antropólogos, entre quienes somos como especie y quienes anhelamos ser. Otras veces trascendemos nuestras propias limitaciones y generamos juntos algo superior, desde la experiencia del dar y el recibir, de la sinergia que potencia nuestro conocimiento y que amplía todas nuestras posibilidades, desde un vivir con respeto y sin miedo, abiertos a la incertidumbre, al cambio, a la diversidad. Solos vamos más rápido, juntos llegamos más lejos, dice ese aforismo que hemos oído ya tantas veces, pero ¿lo creemos de verdad? Para ese camino acompañados que es la vida, contamos con una cualidad, una competencia potente, una competencia que, según los expertos, es la que nos ha hecho humanos, nuestra comunicación, el lenguaje y todo lo que lo acompaña, el tono, el volumen de la voz, su timbre, pero también el gesto, la postura. Se trata de nuestro lenguaje no verbal, la expresión de la cara, la sonrisa quizá, la mirada que nos delata. Eso que decimos sin palabras está lleno de emociones y de sentimientos. A veces lo que decimos coincide con cómo lo decimos. Entonces nuestra comunicación se hace congruente y creíble. Es entonces cuando hablamos de diversidad y de enriquecimiento cultural y a la vez acogemos en nuestro trabajo a quienes se expresan de una manera distinta a nosotros y compartimos la vida con quien siente eso que yo siento por otra persona diferente a la que a mí me atrae. Puedo ver que todo contribuye a que mi propia vida sea más rica, más plena, sin la carencia que generan las situaciones enrarecidas, en las que el ambiente se intoxica de miedo y se perciben las diferencias como amenazas. Puedo escuchar y comprender cómo la diversidad forma parte de nuestro patrimonio genético y cultural, de cómo somos y cómo nos comportamos, individualmente y en comunidad. Puedo sentir esto como la verdad que roza mi piel y que acaricia mi soledad, la pequeña o gran noticia de cómo respiro igual que la persona que está a mi lado y de cómo nuestros latidos pueden acompasarse. Podemos utilizar la comunicación como pasaporte hacia otras expresiones, otras culturas, otras vivencias y otras percepciones de la realidad. O podemos utilizarla como barrera, en una frontera que nos aísla de lo diferente. La comunicación sería de esta manera una herramienta. Aprendo a utilizarla y aplicarla en el contexto apropiado, en función de mis intereses o de los del grupo. Pero la comunicación es mucho más. Es el proceso de la relación con la otra persona y conmigo misma. Es parte de mi comportamiento, de la conducta que expreso desde mi identidad, desde mis creencias y mis valores. Saber para qué me comunico y desde cómo lo hago, desde dónde lo hago, es la clave para integrar lo que digo desde lo que pienso, siento y hago, desde la tridimensionalidad del ser, pensamiento, emoción y acción. Siguiendo con las citas, Confucio dijo: por muy lejos que vaya la mente, nunca llegará más lejos que el corazón. Hoy con absoluta certeza nuestras mentes, las de quienes compartimos este momento aquí, en este salón, quieren hacer ese camino guiadas por el corazón,
Nos gustaría recorrer el tramo de vida que nos toca, de la mano de otras personas, con independencia de su identidad, de su orientación o de su rol. Comprender el valor de la diversidad es tener el valor de reconocerla en nosotros mismos, en nuestras propias identidades y en cómo las expresamos, y aceptarla para llegar a convivir en igualdad de derechos, de expresión, en medio de la equidad y del respeto. Recibir y dar lo que nos toca, lo que nos merecemos, lo que nos corresponde, sin restárselo a nadie. A veces miro la vida y observo cómo repartimos la carencia, con miedo a quedarnos sin algo. Son las veces que nos comunicamos desde la pobreza del corazón y la escasez de la mente, a la defensiva o al ataque. Pero las personas podemos relacionarnos desde la abundancia, desde el respeto, desde la confianza de que cuando hablamos a partir de lo que sentimos y necesitamos con honestidad, el mensaje llega sin interferencias a la otra persona. Esta es la comunicación viva que nos mantiene unidos en un proyecto común, abiertos a la diversidad en todas sus manifestaciones. A mí me ha ayudado en este camino conocer cómo lo han recorrido otras personas antes que yo, cómo concebían sus vidas y cómo nos las han contado, cómo yo las he ido entendiendo a la vez que entendía la mía propia. De adolescente leía a Walt Whitman, el poeta de las pequeñas grandes cosas. Me atrapó su libertad, su decisión de hacer lo que había venido a hacer a este mundo, vivir a la manera única que llevaba su nombre. Fue criticado, censurado por su expresión poética, reflejo de su vida abierta a la diversidad, a la riqueza de su mundo, de su identidad personal, de su orientación sexual, rompiendo los moldes rígidos de una época y una sociedad que miraba a las personas con sus estrictas reglas. Tú eres de los nuestros, tú estás fuera. El rol que pretendían asignar a Whitman le quedaba muy estrecho. Le estallaron las costuras del traje incluso antes de que pudiera probárselo. Fue explícito en sus textos, en sus versos libres. Homosexual, bisexual son solo etiquetas, pero con las que algunos pretendían interponer un cordón de seguridad para alejar su influencia de ellos mismos, quizá, por miedo a caer dentro de sus palabras y de su corazón. Pretendieron aislarlo, como a tantas otras personas aún hoy, por nuestro bien, por nuestra salud. Se crean cordones sanitarios, se estigmatiza a las personas que no encajan en los patrones de comportamiento que alguien un día decidió que eran los que debíamos practicar todos. La diversidad rompe etiquetas, por muy bien cosidas que estén a nuestra ropa, por muy grabadas en la piel que a veces deseen que llevemos. En la sala de espera de urgencias de un hospital volví a leer Hojas de hierba, mientras esperaba la noticia de la muerte o de la vida de mi padre. Whitman me había llegado al corazón desde sus palabras, las que se ocultan entre sonrisas y las que se callaban a gritos. Aquel hombre tan distinto a mí, salvo quizá porque su madre llevaba mi nombre, Luisa, creó parte de mi propia existencia, de mi libertad. Encuentro en las pequeñas cosas de mi vida lo que necesito para vivirla en plenitud, para no rendirme a lo grande, a la insuficiencia, a la comparación. Hoy me gustaría terminar con un cómo podemos hacer que la comunicación contribuya a engrandecernos compartiendo nuestra diversidad, y me gustaría hacerlo con uno de sus poemas. No te detengas. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye.
Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Gracias.